buenos días a todos los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa San José de la Unión Valle, colegio categoría A+, según el ranking de clasificación de planteles de IVAS. Vamos a mostrar en este video la solución tanto al taller que se propuso en clase anterior como de la tarea propuesta. Entonces, si comenzamos por el taller de clase, uno que tenía un encabezado que decía preparatorio, vamos a revisar cómo es la conversión de los siguientes números. Concentrémonos en este número. Primero, vemos que no tiene parte entera. Primero es un número negativo, no tiene parte entera, no tiene décimas, no tiene centésimas, no tiene milésimas, tiene una 10 milésima. Esa 10 milésima es mi objetivo para hacer la conversión de anotación científica, porque es hasta allí donde debo llegar en una carrera imaginaria de correr el punto que separa a la parte entera de la parte decimal para expresar dicho número en ese formato. El signo menos no influye para nada en la transformación, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y recordemos de que el formato de notación científica es un formato donde va un coeficiente adelante multiplicado por una potencia de 10 y elevada a un cierto número. El número es la cantidad de espacios que tuve que correr el punto de separación entre enteros y decimales. Ese número irá acompañado de un signo. Cuando es positivo no se coloca, cuando es negativo sí. Y ese signo va a depender de que el número que yo esté queriendo convertir sea mayor o menor que 1. Si es mayor que 1 es positivo y si es menor que 1 es negativo. Entonces vamos a ver el proceso para este número de acá. Como vemos, desde el punto original hasta donde va a quedar ubicado el nuevo punto, tenemos que correr 4 lugares que están simbolizados con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 4 lugares? Porque solo hasta cuando corres el logro que en la parte entera haya un número que sea diferente de 0. Entonces, no lo podía colocar en la posición 1 porque me quedaba un 0, ni en la posición 2, ni en la posición 3. Pero en la posición 4, en la parte entera, ya me queda un 1. Por eso, esa conversión me va a indicar que el nuevo coeficiente, ¿cuál va a ser? Va a ser 1.005. Porque los ceros a la izquierda no los he de colocar. Aparece el signo menos porque el menos no está interviniendo en la operación de transformación. Multiplicado por la potencia de 10. ¿Cuántos lugares corrí el punto? Lo recorrí 4 veces. ¿Y por qué aparece el signo negativo? Porque el número original era un número menor que 1. Y un número menor que 1 comienza por ¿cuánto? Comienza por 0. Entonces, el número 0.001005 termina transformado en 1.005 por 10 a la menos 4. Miremos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos también otra vez un número negativo. Este número negativo no tiene parte decimal, no tiene parte entera. Al no tener parte entera comienza en 0. Eso ya me indica que el exponente debe ser negativo. No tiene décima, no tiene centésima, no tiene milésima, no tiene 10 milésima. Tiene una 100 milésima. Entonces, hasta ese lugar es que debo de correr el punto. Miremos el proceso en detalle aquí. El signo negativo sigue apareciendo porque no interviene en la operación de transformación. Y vemos cómo se corre 5 lugares para poder llegar hasta el 1, que es el primer número diferente de 0 que me encuentro moviéndome hacia la derecha. ¿Por qué no me puedo mover hacia la izquierda? Porque hacia la izquierda solo me encontraré 0, 0, 0, 0, ceros y todos los ceros que me pueda imaginar. Entonces, al correr esos 5 lugares, miremos cómo queda la transformación. La transformación que me va a quedar, todos los ceros a la izquierda pues quedan sobrando, los únicos números que quedan para escribir es 1.63. El signo negativo sigue apareciendo adelante porque lo tenía el número original, multiplicado por la potencia de 10. ¿Cuántos lugares corrí? Mire que son lugares, no es cantidad de números. Los lugares son la separación que hay entre un número y el otro. Entonces corrí 5 lugares.
Como corrí 5 lugares, entonces el exponente es 5. Y como el número inicialmente era menor que 1, por eso aparece el exponente negativo. Vamos a el tercer ejercicio. Tercer ejercicio, ¿cuánto tiene de parte entera? Tiene 523.100. Menos 523.100. Es un número mayor que 1. Pues mayor que 1 sin tener en cuenta el signo, ¿no? Y al ser mayor que 1, entonces cuando lo transforme en la potencia debe ser, el exponente de la potencia debe ser positivo. ¿Cuántos lugares debo correr? El número que queda delante de la potencia debe ser un número que se encuentre entre 1 y 10. Entonces miremos que si yo corro el punto hacia la derecha, ya entonces queda el 6 en la parte entera y ya estaría hablando desde 5.231.006. Y si lo vuelvo a correr a la derecha, entonces ya estaría hablando de 52.310.065. Entonces esa transformación no me sirve. Yo necesito que el número que quede delante de la coma, o sea, como parte entera, apenas se encuentre entre 1 y 9. Entonces por eso el punto lo vamos a correr hacia la izquierda. Y al correrlo hacia la izquierda, ¿cuántos lugares lo va a tener que correr? Lo tengo que correr 5 lugares. Y al correr los 5 lugares, entonces eso me está diciendo que la potencia queda con exponente 5. Como el número original era un número mayor que 1, sin tener en cuenta el signo menos que está delante, entonces el exponente será positivo. Y vamos a ver la escritura. Al correrlo hacia adelante, ¿cómo va a quedar? No vamos a aplicar ningún proceso de redondeo, entonces vamos a escribir todos los números. Entonces miremos de que me aparece que la coma se va a mover desde el 0 hasta el 5. ¿Cuántos lugares se corrió? 5 veces, por eso dice la potencia por 10 a la 5. Le puse el signo más solo para simbolizar la diferencia con el signo menos, aunque de costumbre no se escribe. ¿Y cuántos lugares lo corrí? 5 veces. ¿Y cómo va a leerse el número? Entonces ahorita el número va a ser menos 5.2310065. Siempre el número que va a quedar como coeficiente anterior a la potencia debe estar entre 1 y 9,9. Entonces ahí quedó 5.23 por 10 a la 5. Siguiente ejercicio. También tenemos un número negativo. Actuamos como si no tiramos el número negativo, sino positivo, y ese menos lo seguimos colocando adelante. Viendo el número como si fuera positivo, pues diríamos de que es un número mayor que 1. Al ser un número mayor que 1, entonces el exponente en la potencia será positivo. ¿Y el punto donde lo vamos a correr? ¿Lo vamos a correr hacia la derecha? No, porque el número se va agrandando. Resulta que debe quedar al final es entre 1 y 9,9. Por eso vamos a correr el punto es hacia la izquierda. Entonces miremos el proceso. Corriéndolo hacia la izquierda, ¿cuántos lugares tenemos que correr? Si lo corro un solo lugar, el número que me queda en parte entera sería 10.001 y ese no me sirve. Si lo corro 2 lugares, me quedaría 1000. Si lo corro 3 lugares, me quedaría 100. Si lo corro 4 lugares, me queda 10. Al correrlo hasta el 5.º lugar, me queda 1. Entonces es allí donde está nuestro objetivo. ¿Cuántos lugares lo corrí? 5. El número era mayor que 1, debe tener exponente positivo. ¿Y cómo vamos a escribir el coeficiente que queda adelante? Pues el coeficiente que queda adelante debe convertirse en, como lo vamos a mostrar acá, en menos 1.00012.711 por 10 a la 5. Pasamos al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio tenemos 1 de efecto al contrario. Ya no lo nos dan en notación científica y lo debemos convertir al formato decimal. El signo menos, ese menos lo vamos a pasar como si no estuviese en la operación. Entonces, considerando el número dice 3.210021. 3.21 y algo más. El exponente es positivo. Como es positivo,
no puede correr la coma hacia la izquierda, porque si la empiezo a correr hacia la izquierda, se me va a formar, voy a tener que utilizar ceros, y entonces se me va a formar un número menor que 1, y al formar un número menor que 1, el exponente debería ser negativo, y resulta que es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la coma hay que correrla hacia la derecha. Pero ¿qué sucede? Dice que hay que correrla 10 lugares, porque es el exponente que aparece, y apenas vemos 6 decimales. Entonces, como son 10 posiciones las que yo la debo correr, ¿qué voy a hacer? Voy a rellenar los espacios que me falten, los voy a rellenar con ceros. Y miren el proceso. Colocamos el signo menos. Si acomodamos los lugares, ¿qué nos va a pasar? Correr el primer lugar, que queda en el 2 y ya aparece un 32. Corriendo del segundo lugar ya queda 321. Corriendo del tercer lugar ya nos queda 3210. Al cuarto lugar nos queda 32.100. Al quinto lugar nos queda 321.002. Al sexto lugar nos queda 3.210.021. Pero es que dice de 10 lugares, entonces ¿qué hacemos? Colocamos 4 ceros. Al colocar 4 ceros logramos generar los otros 4 lugares que nos hacen falta, porque el punto es donde debería llegar, hasta el final. Por eso es que ustedes ven que coloco de otro color, color rojo, la nueva posición del punto, y que ese sería el punto que en un número en forma decimal sería la ubicación original. ¿Qué nos va a dar? Pues el número que nos va a dar, miren el número allí. Y estoy queriendo significar algo basado en una pregunta que alguno de ustedes me hizo durante la clase. Y es, bueno, ahí queda el punto, y para allá ¿qué queda? Pues para allá no queda nada. Y yo podría colocar un 0 allá. Sí, colóquelo, no hay problema. Y puedo colocar 2 ceros, puedo colocar 3 ceros, puedo colocar 4 ceros. Puede colocar todos los que quiera, que el número matemáticamente representa lo mismo. Pero después, en teoría de la física, vamos a hablar de algo que se llama significancia, precisión y exactitud. Y el hecho de que aparezca ese 0 en la parte decimal, ahí escrito, que lo tengo subrayado con unas lineecitas azules, significaría que el instrumento con el que estoy haciendo la medición de esa cantidad tiene el grado de exactitud de poderme dar perfectamente una décima. Entonces, eso ya lo veremos posteriormente en nuestros cursos de física. Bueno, entonces el detalle interesante era que en este ejercicio rellenábamos 4 lugares con ceros. Pasamos al ejercicio número 6. Ejercicio número 6 que nos dice menos 5.5501 por 10 a la 3. El menos lo pasamos igual. Y entonces aquí nos dice que debemos correr 3 lugares. ¿Para dónde? ¿Para la izquierda? No, porque el exponente es positivo. Y al ser positivo me dice que debo ir formando números que sean mayores que 1. Entonces los debo correr hacia la derecha. Cuando lo corre el primer lugar, como lo podremos ver aquí, ya la parte entera sería 55. Si lo corremos 2 lugares, ya la parte entera sería 555. Y si lo corremos 3 lugares, ya la parte entera es 5550. ¿Y cuánto sería la parte decimal? Pues el número que queda restante al otro lado del punto, que para este caso es un 1. O sea que la transformación de este número resulta siendo menos 5550.1. Bueno, importante que miren de que se puede dar perfectamente el ejercicio en el cual no hagamos uso de todos los números que están en la escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que dependía del número que se encontraba en el exponente. Miremos otro ejercicio, ejercicio número 7. Tenemos un número negativo, ya sabemos que ese signo negativo pasa sin pena ni gloria, pero aquí ya tenemos un caso distinto. Un caso en el cual nos hablan de un número que es 7.7071 por 10 a la menos 4. Tenemos exponente negativo. Al tener exponente negativo dice que el número en formato decimal o formato natural o formato de uso común debe ser menor que 1. Y un número que sea menor que 1 comienza por ¿qué? Comienza por 0. Y para poder que comience por 0, ¿será que vamos a correr ese punto hacia la derecha? No se puede, porque si lo corremos hacia la derecha la primera vez sería un 77,
después 2 veces sería 770, después 3 veces serían 7707, y después si lo corremos 4 veces sería 77.071, y no. Entonces, como dice exponente negativo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar ceros en la parte izquierda. ¿Cuánta cantidad? La suficiente para hacer que podamos correr nuestra línea, nuestro punto de separación entre enteros y decimales, correrlo 4 veces. Entonces, si miramos acá, rellenamos con ceros. Originalmente el punto se encuentra entre el 7 y el 7, y empezamos a correrlo 4 lugares. 1. Cuando ya lo corremos un lugar, entonces ya el número se convierte en 0.77. Cuando lo corremos 2 lugares será 0.077. Cuando lo corremos 3 lugares será 0.0077. Y al correrlo el cuarto lugar es donde nos va a quedar la numeración que estamos buscando. Miren. Una seña muy particular es decir cuántos ceros le debo colocar. Los ceros que dice el número que está en el exponente, donde 3 de ellos van a ser parte de la zona decimal, y uno de ellos va a ser parte de la zona entera. Pasamos al siguiente ejercicio número 8. Y en el ejercicio número 8 tenemos otra vez un signo negativo. Pues ese signo negativo pasa sin pena ni gloria por todo el proceso. ¿Y qué vemos? 2.1602 por 10 a la menos 6. A la menos 6, exponente negativo, significa que el número es menor que 1, y al ser menor que 1 debe comenzar por 0. ¿Cuántos ceros le voy a añadir? Le voy a añadir 6 ceros, de los cuales 1 va a ser la parte entera y 5 de ellos se va a convertir en la porción decimal. Miremos entonces cómo lo vamos a interpretar. Le colocamos los 6 ceros adelante y verificamos de todas formas las posiciones. Originalmente el punto está entre el 2 y el 1, y lo empezamos a correr 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Pasa el signo menos y ya nos queda la operación dicha. Bueno, miramos el siguiente ejercicio número 9. Volvemos al formato natural para convertirlo en notación científica. Vemos que es un número menor que 1, por tanto la potencia debe terminar en un número con exponente negativo. ¿Y cuántos lugares deberé correr el punto? Miremos, ¿lo debo correr hasta el 6 o hasta el 3? No, lo debo correr hasta el 1, porque recuerden que me debe quedar en la parte entera un número entre 1 y 99. Entonces, ¿cuántos lugares hay que correrlo? Hay que correrlo 1, 2, 3, 4 lugares. Como vemos el proceso aquí en la escritura, y ahí está corrido 4 lugares, desde donde da el sitio original hasta donde está marcado con el marcador rojo. Y entonces se va a convertir en que nuestro número se podrá escribir como 1.6035 por 10 a la menos 4. ¿Por qué menos? Porque el número original es menor que 1. ¿Por qué 4? Porque fueron 4 lugares lo que lo corrí. Y seguimos con el ejercicio número 10. Ejercicio número 10, una cantidad supremamente grande, porque en su parte entera tiene 253.201, no tiene décima, tiene una centésima y tiene 3 milésimas. Entonces, cuando lo vamos a cuantificar y convertirlo en notación científica, ¿qué haremos? Pues que ese punto que se encuentra entre el 1 y el 0 debe trasladarse hacia la izquierda, de manera que quede ubicado entre el 2 y el 5. Vamos a ver cómo se realiza el proceso. Entonces, para poderlo llevar hasta ese sitio, ¿cuántos lugares lo tenemos que correr? Lo tenemos que correr 5 lugares. Y al correrlo esos 5 lugares, vamos a encontrar
que ahora la nueva localización del punto es entre el 2 y el 5. ¿Cómo será su escritura entonces? De su escritura va a ser 2.53201013 por 10 a la 5. ¿Por qué positivo? Porque el número es mayor que 1. Bueno, vamos a conseguir con el número 11 al 20. Siguiendo con el taller, vemos el punto 11. Entonces miremos que en este punto 11 solo habría que correr un solo lugar para poder encontrar un número que se encuentre entre 1 y 9. Y eso es lo que vamos a ver acá. Un detalle muy importante, y vamos a caer en cuenta de la hora. Entonces miren, pues originalmente estaba entre el 0 y el 1. Ahora lo corremos en un solo lugar y ya queda ahí, colocando al 1 en la parte entera. Y al colocarlo en la parte entera, pues así se va a representar. Algunos me preguntan, bueno, el número original era menor que 1, por tanto el exponente debe ser negativo. Un solo lugar, entonces queda 10 a la menos 1. Y algunos me preguntaban, profe, entonces esos números, esos ceros que están ahí, ¿hay necesidad de escribirlos? Sí, hay necesidad de escribirlos. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de un sistema decimal, donde cada posición representa una cantidad de 10. Entonces, si por ejemplo, miremos el número que está ahí, dice que hay 1 entero, 0 décimas, 0 centésimas, 0 milésimas, 1 diez milésima, 9 centimilésimas y 0 millonésimas y 3 diez millonésimas. Si yo quito los ceros, entonces el 1 deja de ser una 10 milésima para convertirse en una décima. Y eso no se puede hacer. Eso es cambiar el número. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los ceros que se suprimen, como lo vimos en el ejemplo anterior, son solo los que sobran a la izquierda para representar. Y ahorita van a encontrar un punto en especial en el que hacemos énfasis en eso. Entonces el 0.1 se representa como 1.0 por 10 a la menos 1. Seguimos con el siguiente ejercicio. Un número grande, un número mucho mayor que 1, por tanto es un número cuya potencia va a ser positiva. Vemos en el punto que separa la parte real de la parte entera de la parte decimal entre los dos ceros. ¿Y hasta dónde lo tenemos que mover? Hasta el 6. Veamos el proceso. Llevándolo hasta el 6, vamos a encontrar que lo tenemos que correr 5 lugares para poderlo llevar hasta el 6. Y entonces eso va a significar que va a ser por 10 a la 5. ¿Y qué número tenemos que escribir? 6.43700067. Mire que los ceros no los pudimos suprimir. Si no hubiera existido el 67, esos ceros los hubiéramos podido suprimir. Pero al existir el 67, tenemos que denotar la lejanía que tiene con respecto al 37. Y por eso esos ceros hacen esa labor fundamental. Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice 7.32 por 10 a la menos 5. ¿Qué nos dice esa notación científica? Que es un número menor que 1 porque tiene exponente negativo y que habrán 5 ceros delante del 7, donde el primero de ellos va a representar la parte entera y los otros 4 la parte decimal. Los colocamos a la izquierda del número y contamos los lugares para verificar. Miremos, originalmente el punto se encuentra entre el 7 y el 3 y lo vamos a trasladar 5 unidades, 5 lugares. Y miren que entonces ahora el punto representado por la comita roja va a hacer de que haya el primer 0 quede en la parte entera y los otros 4 queden en la parte decimal. Por tanto, la representación del número en sistema decimal o de uso común es 0.0000732.
Pasamos al siguiente ejemplo. Que tenemos un número con exponente negativo, lo que significa que el número en formato decimal es menor que 1, o sea que debe comenzar por 0. ¿Y cuántos ceros debo colocar adelante? Debo colocar 2, de los cuales el primero va a ser la parte entera y el restante va a ser la parte decimal. Entonces escribimos el 1, 2, 3 y colocamos los 2 ceros adelante. Y aquí podemos ver las dos posiciones que tiene que avanzar. Entonces por eso el número va a quedar representado como 0.0123. Un detalle importante y hace parte de la comparación numérica. ¿Cuál de estos dos números, si el que está en el ejemplo 13 o el que está en el punto 14, cuál es mayor de ellos? Quedo esperando sus comentarios para cuando vean el video. Bueno, el siguiente, 6.48 por 10 a la menos 7, un número extremadamente pequeño que indica que tiene 7 ceros adelante del 6, de los cuales el primero va a ser parte entera y los otros 6 van a ser decimales. Lo representamos escribiendo el número a la derecha, el 648, y colocando los 7 ceros a la izquierda. Y aquí podemos ver entonces cómo marcamos los 7 lugares para ver en dónde va a quedar el punto de separación entre enteros y decimales. ¿Cuánto entero hay? 0. ¿Cuántos decimales hay? Pues todo ese cúmulo de números que se encuentran allí. Y así nos va a quedar el número. Miremos, importantísimo, los 7 ceros. No es que queden 7 ceros haciendo parte de la zona decimal, no. El primero de ellos hace parte de la zona entera y los otros 6 de la parte decimal. Si alguno comete el error de colocar 7 ceros en la parte decimal aparte del 0 que colocó en la parte entera, está haciendo que este número sea 10 veces más pequeño que lo real. Esa es la trascendencia de colocar un número, así sea 0, porque ocupar una casilla representa 10 veces más grande, 10 veces más pequeño, dependiendo de la ubicación. Ahora miremos este número, 3.3104 por 10 a la 6. 10 a la 6, exponente positivo, lo que indica que el número es mayor que 1. Y si es mayor que 1, entonces indica de que debe, desde donde está el punto de separación entre enteros y decimales, que está entre el 3 y el 3, debe desplazarse 6 lugares. Y ahí apenas hay 4 decimales. ¿Qué vamos a recurrir? A rellenar los otros 2 espacios con ceros. Miremos. Entonces, teníamos 4 decimales a ese momento y colocamos 2 ceros y con eso logramos correr los 6 lugares. Quedando entonces que ese número 3.3104 por 10 a la 6 se convierte en el número 3.310.400. Ay, pero entonces después de la coma que separa el entero no hay nada. Entonces esta representación que usted acaba de hacer del número está mal. No, está bien. Porque esos otros 2 ceros que aparecen allá subrayados con unas rayitas debajo, de pronto pueden representar en una medición una precisión que tiene el equipo con el cual se tomó la medición de hasta 1 sobre 100. Eso es lo que vamos a tratar en el tema de significancia de números o significancia de mediciones, para ser más concreto. Entonces, presentado el número así, 3.310.400, y representado así, 3.310.400.00, matemáticamente representan lo mismo. La significancia física la veremos después. Bueno, ahora miremos un punto que podría llamar a la controversia, pero si lo tenemos muy claro, no.
Hay 3 ceros marcando la parte entera. Los 2 primeros sobran, porque que haya 3 ceros, 5 ceros o un solo cero representan que la parte entera es cero. Entonces esos 2 sobran y no nos podemos dejar engañar por su presencia. Número en formato decimal natural para llevarlo a formato de notación científica. Como comienza por 0, es un número menor que 1, por tanto va a tener exponente negativo. ¿Cuántos lugares tenemos que correr a coma para encontrar el primer número diferente de 0? Una sola vez. Entonces el número nos va a terminar siendo 1.6254 por 10 a la menos 1. Miremoslo. 1.6254 por 10 a la menos 1. Ahora vemos el siguiente. 18. Número negativo. Pero ese menos no influye en el protocolo de transformación. Si lo miramos sin el menos, tendremos que es un número menor que 1, por tanto debe tener exponente negativo. Y viendo acá, pues tenemos que correr la coma 3 lugares. Y como tendremos que correr la coma 3 lugares, entonces la potencia va a quedar por 10 a la menos 3. Miremoslo en detalle aquí. Colocamos el menos, que hace parte del número. Y vemos cómo tendremos que correr 3 lugares para encontrar el primer número diferente de 0, que es el 5. Y al correrlo allí, entonces su escritura va a quedar 5.338 por 10 a la menos 3. El menos que está adelante no influye en nada en la transformación. No es que se va a multiplicar que menos por menos más, que no, ningún cuento de esos. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 19. Y en el ejercicio 19 nos muestran un número, sí, negativo y grandísimo negativo. Pero quitémosle el menos y al mirarlo sin el menos encontramos que es un número que solo tiene parte entera, no tiene parte decimal, que correspondería a 59.428.000. Eso es un número mucho mayor que 1, por tanto su exponente era positivo en la potencia. Pero no tiene punto de separación ni nada. Cuando no aparece punto de separación ni nada es porque todo el número hace parte de la zona entera. Y de hacer parte de la zona entera, pues el punto estaría al final. Entonces, estando al final, como se representa aquí en el detalle para la transformación, entonces, ¿hasta dónde tendremos que correr? Hasta que, algunos podrían decir, pero yo lo corro apenas a 3 posiciones y ahí encuentro el primer número diferente de 0, que es el 8, pero yo me tengo que asegurar que la parte entera del nuevo número solo esté entre 1 y 10. Si llega hasta el 8, estaríamos hablando de 59.428, ¿no? Si lo dejo hasta el 2, diría 5.942. Si lo dejo hasta el 4, diría 594. Si lo dejo hasta el 9, diría 59. Entonces hay que correrlo hasta el 5. Y viéndolo así, ¿cuántas posiciones hubo que correr? 7 posiciones. Entonces al correr las 7 posiciones, el número va a quedar, pasa el menos, y nos va a quedar 5.9428 por 10 a la 7. ¿Y qué hizo los 3 ceros? Mire, oiga, se enmochiló los 3 ceros. ¿Qué pasó? ¿Por qué los borró? Por una sencilla razón. Porque después de los 3 ceros no hay ningún número diferente de 0. Entonces en la escritura no van a tener ninguna significancia por ese detalle de que no haya otros números que sean diferentes de 0. Y el último número que contemplaba ese taller, que era el de realizar en clase, nos muestra un número positivo grandote, 31.002.567.2. Entonces ahí vemos de que el número entero es 31.002.567 y la parte decimal es 0.2. Entonces ahí hay un punto que es el que vamos a desplazar. ¿Hasta dónde lo vamos a desplazar? ¿Hasta el 6? No. ¿Hasta el 5? No. ¿Hasta dónde lo tenemos que desplazar? Hasta el 3 que se encuentra en la zona al lado izquierdo. Y entonces para poder que contemos cuántos lugares lo corremos, ahí están las marcas y vemos que hay que correrlo 7 lugares.
Un primer lugar entre el 6 y el 7, un segundo lugar entre el 5 y el 6, un tercer lugar entre el 2 y el 5, un cuarto lugar entre el 0 y el 2, un quinto lugar entre 0 y 0, un sexto lugar entre 1 y 0 y un séptimo lugar entre 3 y 1. Lo que hace entonces que el número que voy a escribir debe decir 3.100256672 por 10 a la 7. Ay, pero ¿y por qué usted no borró esos dos ceros? Pues si al fin y al cabo son ceros. No, no los puedo borrar porque el 2 aquí representa 10 milésimas y si lo quitan los dos ceros y el 25 pasa a ocupar ese lugar, entonces ya el 2 me estaría representando teniendo en cuenta, por aquí hubo un detallito, alguien pasó por aquí y se le olvidó hacer la comita aquí, y entonces ahí tendríamos en cuenta de que si el 25 pasa a ocupar ese lugar, el 2 pasa de ocupar el lugar de las 10 milésimas, ocupa el lugar de las centésimas, y el 5 pasa a ocupar el lugar de las 100 milésimas a el lugar de las milésimas, o sea, 100 veces más grande. Les puedo decir que tener mucho cuidado con ese manejo, con los redondeos y con las simplificaciones. En un próximo video veremos la resolución de la tarea que han de entregar. Buenos días a los estudiantes de grado octavo, grupo 8.3 de la institución educativa San José. En este corto video vamos a mostrar la solución a la tarea que se colocó, cuyas respuestas deben haber entregado antes de iniciar clase. Entonces, eran 20 ejercicios en los cuales los 10 primeros estaban en formato decimal para convertir en formato de notación científica, y del 11 al 20 están en formato de notación científica para convertirlo en decimal. Entonces rápidamente observamos, veamos el primero. Entonces en el primero tenemos que es un número negativo, ese menos debe seguir. Ya quitando de lado el tener el menos, vemos el formato del número. El número es un número menor que 1 porque comienza por 0, o sea que el exponente debe ser negativo y por tanto el punto lo debemos correr hacia la derecha. Cuando lo corremos hacia la derecha es el 7 el primer número que encontramos diferente de 0. ¿Y cuántos lugares hay que correrlo? Hay que correrlo 1, 2, 3, 4 lugares. O sea que la respuesta debe ser menos 7.3018 por 10 a la menos 4. Seguimos con el segundo. El segundo tiene un menos. El menos lo colocamos adelante también en la conversión. Obviando ya la presencia del menos, observamos que es un número mucho mayor que 1, o sea que su exponente debe ser positivo. El punto de separación entre enteros y decimales se encuentra entre el 6 y el 2, y ese punto debe desplazarse a quedar atrás del 3, entre el 3 y el 1. ¿Cuántos lugares debe correr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. O sea que al correrlo, el nuevo número y el resultado nos va a quedar de esta manera. Obsérvese que en el otro aparecía el 2 como haciendo parte del decimal. Aquí el 2 se copia común y corriente, el 2 del final. Bueno, pasamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene un menos adelante, se coloca, ya viendo la presencia del menos. Encontramos que es un número menor que 1. Al ser un número menor que 1, el exponente debe ser negativo. ¿Y cuántos lugares hay que correr para poder llegar al primer número diferente de 0? Hay que correr 3 lugares. Por tanto, la potencia debe ser por 10 a la menos 3. Y el número nos va a quedar 5.65675. Miren la respuesta según lo planteado. Ahora, miremos en el cuarto punto. Tiene un menos adelante,
se coloca. O viendo la presencia del menos, encontramos que es un número mucho mayor que 1, o sea que su exponente debe ser positivo. Encontramos que entre el 5 y el 0 es donde está la separación entre enteros y decimales, y ese punto de separación entre enteros y decimales debe desplazarse a la izquierda hasta llegar al 1. ¿Cuántos lugares debe correr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en nuestra escritura nos va a decir que el resultado es menos 1,009075025 por 10 a la 6. Miren que ninguno de los ceros se ha obviado porque el número al final no termina en 0 sino en un número diferente de 0. Vamos al ejercicio quinto. El ejercicio quinto pues no tiene punto de separación entre enteros y decimales porque cree que es todo un número entero, y por tanto ese punto de separación entre enteros y decimales debería encontrarse después del último 1, y es desde allí que vamos a contar la cantidad de posiciones para poder llegar a formar la potencia. Es un número mucho más grande que 1, o sea que la potencia debe dar con signo positivo. ¿Y cuántos lugares hay que correr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares. O sea que el resultado es 6.76 y todo este resto de números por 10 a la 11. Seguimos con el punto 6. En el punto 6 encontramos que es un número menor que 1, por tanto el exponente debe ser negativo. Encontramos que comienza por 0 y tiene una seguidilla de ceros donde todos terminan siendo 6 ceros, lo que implica que la potencia va a resultar siendo de 10 a la menos 6, y el resultado sería 9.6162 por 10 a la menos 6, como efectivamente está acá. Miremos en esos ceros que están a la izquierda del punto de separación entre enteros y decimales son un distractor, solo con uno de ellos es suficiente. Y el primer número diferente de 0 se encuentra hacia la derecha. ¿Y cuántos lugares nos tenemos que correr? 1, 2, 3, 4. Por tanto, el número será 2.725 por 10 a la menos 4, como efectivamente lo vemos acá. Miremos el punto octavo, caso similar al ocurrido en el número del caso quinto. No tiene coma, no tiene punto de separación entre enteros y decimales, significa que está a lo último donde se encuentra el 8. Y entonces vamos a mirar cuántos lugares hay que correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares para llegar y quedar en medio del 6 y el 2. Efectivamente, miren, con exponente a la 10. Miren que no se ha obviado la presencia de ningún cero, porque si llegase a haber menos ceros de los que aparecen en el número de la izquierda, es que este resultado lo estaríamos alterando en más de 10 veces. Eso es importantísimo y es la diferencia que quiero que tengan en cuenta. No es que me equivoque en un cero, no. Es que implica la presencia de ese cero. Implica que el número se haga 10 veces más grande o 10 veces más pequeño, la presencia o la ausencia de un solo cero. Bueno, vamos al punto 9. En el punto 9 tenemos punto de separación entre entero y decimal, entre el 0 y el 9, y ese punto se debe desplazar hasta el 4 de adelante. ¿Cuántos lugares se debe desplazar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. El número es mucho mayor que 1, entonces debe dar positivo el exponente en la potencia de 10. Y el número que queda es 4.64 y algo más, hasta incluyendo el 99, por 10 a la 7. Pasamos al punto 10. Y en el punto 10, pues tenemos un factor de distracción que son 3 ceros adelante, pero si vemos el punto de separación
entre enteros y decimales contempla 4 dígitos que son diferentes de 0 y por tanto esos 3 ceros ahí adelante son una distracción porque el real número es 6.936.57. Por tanto la coma hay que correrlo 3 lugares para que quede ubicada entre el 6 y el 9 y el número convertido pues sería 6.93657 por 10 a la 3, como efectivamente lo vemos acá. Ahora miremos el proceso al contrario. Menos 2.56 por 10 a la menos 8. Entonces el menos debe ir adelante. Y antes del 2 tenemos que ubicar a su izquierda 8 ceros. Y colocar el punto de separación entre enteros y decimales en el primer cero. Miremoslo aquí. El signo negativo. Y ustedes pueden contar ahí que hay una seguidilla de 8 ceros, donde el primero de ellos hace parte de la parte entera y los otros 7 de la parte decimal. Bueno, siguiente ejercicio, el número 12. Número negativo, ese menos pasa adelante y ya viendo el número nos dice 3.51 por 10 a la 7, un número mucho más grande que 1 porque el exponente es positivo y entonces allí apenas tenemos 3 decimales y nos hablan sobre ocupar 7 espacios. Entonces esos 7 espacios, ¿con qué los vamos a rellenar? Pues los vamos a rellenar con 4 ceros adicionales. Entonces, ya viendo el planteamiento, nos va a decir que pasa el menos, pasa el 510 y después colocamos 4 ceros adicionales para dar este resultado. Pasamos al punto 13. Ese menos pasa adelante, tiene exponente negativo, por tanto el número comienza por 0 y dice que el exponente es un 9, o sea que antes del 9 que acompaña, que está en el coeficiente, deben haber 9 ceros, de los cuales el primero de ellos se convierte en la parte entera. Miremos el resultado y pueden comprobar allí que hay 9 ceros, uno haciendo parte de la zona entera y los otros 8 haciendo parte de la zona decimal. Seguimos el ejercicio 14. Aparece un menos, sigue igual, y viendo el número, queda 2.750016 por 10 a la 4, es un número mucho mayor que 1, solo tiene exponente positivo la potencia, y me dice que debo separar 4 espacios hacia la derecha, lo que implica que corro el punto que se encuentra entre el 2 y el 7, lo corro 4 lugares. El primer lugar entre el 7 y el 5, el segundo lugar entre el 5 y el 0, el tercer lugar entre el 0 y el 0, y el cuarto lugar entre el 0 y el 1. Ahí va a quedar y el resultado terminará siendo menos 27.500.16, como efectivamente se ve el resultado acá. Pasamos al ejercicio 15. En el ejercicio 15 tenemos 6.76 por 10 a la 12. Se refiere a ocupar 12 lugares, un número muy grande, mucho mayor que 1, exponente positivo, y apenas tenemos 2 decimales que son el 7 y el 6. Eso significa que los otros 10 espacios hay que rellenarlos con ceros. Miremos el número. Y allí ustedes pueden ver el 676 acompañado de 10 dígitos tipo 0. Ahí para que los cuenten. Seguimos con el ejercicio 16. En el ejercicio 16 dice 4.29 por 10 a la menos 8. Eso implica que antes del 4 deben haber 8 ceros, siendo un primero de ellos la parte entera en el formato decimal. Al ser, porque sabemos que van ceros antes del 4, porque el exponente es negativo para indicar que el número comienza por 0 porque es mucho menor que 1. Miremoslo, resuelto. En el 429 puesto a la derecha y los 8 ceros puestos ahí a la izquierda del 4,
donde el primero de ellos hace parte de la zona entera y los otros 7 de la zona decimal. Pasamos al ejercicio 17. Y en el ejercicio 17 nos dice 1.006901 por 10 a la menos 3. Entonces corramos la coma hacia la derecha 3 lugares. No, dice a la menos 3, o sea que es un exponente negativo, es un número menor que 1, o sea que comienza por 0. Y para que comience por 0, esos ceros deben ir incluidos al lado izquierdo del 1. ¿Cuánto vamos a colocar? Vamos a colocar 3 ceros y vamos a separar al primero de ellos como parte entera. Miremos lo resuelto acá. Y ahí se observa uno de ellos haciendo la parte entera y los otros dos comenzando la parte decimal. Pasamos al ejercicio 18. El ejercicio 18 dice 6.23 por 10 a la 15. Con el 23 que hay ahí se ocupan 2 lugares y quedan faltando 13 lugares. Esos 13 lugares los vamos a ocupar con 13 dígitos tipo 0. Contemos, vamos a colocarlo bien en pantalla. 623 y deben haber 13 ceros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Seguimos con el ejercicio 19. 3.8932 por 10 a la menos 4, exponente negativo, significa que un número menor que 1, por tanto deben aparecer 4 ceros adelante del 3 que está en la parte entera, y como resultado de eso observamos el número. Miren los 4 ceros encabezando, el primero es la parte entera, los otros 3 son las partes decimales, y el 38,932. Por último, el ejercicio 20. Ejercicio 20 que dice 2.1651 por 10 a la 12. Un número con exponente positivo mucho mayor que 1. Debemos agrandar el número hacia la derecha. Hacia la derecha encontramos 4 dígitos decimales, pero está haciendo la solicitud de 12, lo que implica que los otros 8 restantes se deben completar con ceros, como lo vemos en el resultado. Miren el 1651 allí, y de ahí una seguidilla de 8 ceros para poder completar los 12 decimales que solicitan el formato de notación científica.